Hace poco analicé en el canal los CPU Ryzen 9 de la serie 5000. Allí te conté todas las novedades que trajo el salto a la arquitectura Zen 3. Si aún no lo viste, te voy a dejar una tarjeta en la esquina derecha para que vayas a verlo, ya que ahí te cuento más a detalle los principales cambios y cómo AMD logró mejorar su rendimiento en mononúcleo. Teniendo esto en claro, el día de hoy voy a analizar el Ryzen 5 5600 y el Ryzen 7 5800X, dos CPUs que también han recibido todos los beneficios de Zen 3, como la mejora de IPC, aumento de sus frecuencias, etc. ¿Serán estos los CPU de gama media alta que liderarán el mercado? Quédate a ver este video y descubrámoslo juntos. Sin más preámbulos, comenzamos. En principio, para ponerlos en contexto, vamos a repasar sus specs. Comenzando por el Ryzen 5 5600X, este cuenta con 6 núcleos y 12 hilos. Su frecuencia base es de 3.7 GHz y su frecuencia de aumento máxima de hasta 4.6 GHz. El caché L2 y L3 total se mantienen iguales y su TDP ha bajado a tan solo 65 watts. En cuanto a su refrigeración, este modelo incluye de serie el Bright Spire, que si bien no trae RGB, cumple perfectamente con su cometido. Su precio de lanzamiento es de $299, costando casi unos $50 más que su rival directo, el i5 10600K. Más tarde, cuando le realice las respectivas pruebas, veremos si realmente vale la pena o no la diferencia de precio. Pasando al Ryzen 7 5800X, este cuenta con 8 núcleos y 16 hilos. Su frecuencia base es de 3.8 GHz y su frecuencia de aumento máxima de hasta 4.7 GHz. El LKH2 ahora es de 4 MB y el L3 de 32 MB. En cuanto a su TDP, es de 105 watts, siendo apenas un poco más alto respecto a la generación anterior, ofreciéndose un precio de lanzamiento de $449. Este modelo también resulta ser más costoso que su rival directo, el i7 10700K, por unos $50 aproximadamente. Si hablamos de su refrigeración, desgraciadamente no cuenta con un cooler de stock como sí hacía su antecesor, aunque esto es un dato algo menor, ya que este tipo de CPUs mayormente es recomendable acompañarlos con una buena refrigeración. Ya habiendo analizado sus especificaciones, vamos con las pruebas. Para ellas utilizamos una motherboard X570 Aorus Extreme con 16 GB de RAM Aorus a 3200 MHz, una GB RTX 2080 Super en su variante White y finalmente la refrigeración que utilizamos para el CPU es una Corsair H100i RGB de 240 mm. Comenzando por el test Cinebench R20, realizaré las pruebas tanto en mononúcleo como en multinúcleo, para así poder analizar cómo se desenvuelve en gaming y en productividad. En mononúcleo, el Ryzen 5 5600X nos arrojó un puntaje de 600, superando ampliamente a su competidor el i5 10600K. Con el Ryzen 7 5800X sucede lo mismo, con un puntaje de 630 logra superar al i7 por casi 100 puntos de diferencia. Como habrás visto en gaming, ambas son excelentes opciones, aunque el Ryzen 7 al contar con más núcleos e hilos te ofrecerá un mejor rendimiento en productividad, lo que nos lleva a la siguiente prueba. En multinúcleo, el Ryzen 5 5600X arroja un puntaje de 4400, superando el i5 10600K por casi 1000 puntos. Muy por encima de él, el Ryzen 7 5800X arroja un puntaje de 6200, sacándole 1200 puntos aproximadamente al i7 10700K y obviamente ofreciendo un mejor rendimiento respecto al Ryzen 5. Esto claro que es porque cuenta con un mayor número de núcleos e hilos. Sin dudas, en los test sintéticos quedó demostrado como AMD no solo renovó su compromiso en productividad, sino que también logró ganar la batalla en mononúcleo. Aunque como nosotros los gamers sabemos que esto no siempre se traduce a más FPS, vamos con las pruebas en juegos. Comenzando por Far Cry 5 en resolución 1080p, el Ryzen 7 5800X logra superar a todos sus rivales, inclusive al i9 10900K, que sería la competencia directa de los Ryzen 9, no por muchos FPS, pero lo supera. Por su parte, el Ryzen 5 5600X supera a su competidor el i5 10600K. En resolución 1440p más o menos sucede lo mismo, solo que en este caso todos los CPU Ryzen encabezan la lista, aunque como te comenté antes, la diferencia de FPS tampoco es tan alarmante. Ahora pasemos al método Exodus. Corriéndolo en 1080p, el Ryzen 9 logra vencer al i9, aunque sus hermanos menores son vencidos por el equipo azul, aunque no por mucho, tan solo por 1 o 2 FPS. En 1440p la tortilla se vira y más o menos quedan todos empatados con el mismo framerate. Pasando a Doom en 1080p, como podrás ver aquí, los CPUs de AMD le sacan una buena diferencia a los de Intel, superándolos por más de 20 FPS. En 1440p esta diferencia se achica, pero aún así siguen siendo vencedores. Ahora vayamos por un clásico, el Shadow of the Tomb Raider. En este título el i7 logra vencer al Ryzen 7, pero el Ryzen 5 logra vencer al i5, aunque por una pequeña diferencia de FPS. Pasando a 1440p, aquí sí se ve
ve más claro cómo los CPUs de Intel logran ganar más rendimiento en este título, aunque para ser sincero he probado los CPUs en un montonazo de títulos más y en la mayoría el equipo rojo logra sacar más FPS. En términos de temperaturas probé los CPUs con el disipador de stock, y si bien en reposo ambos obtuvieron buenas temperaturas, estando por debajo de los 40 grados, en estrés podemos ver como el 5600X se queda corto con el disipador de stock, alcanzando los 80 grados. Si bien esta no es una temperatura que debería preocuparnos, personalmente te recomendaría que si adquirís este CPU vayas por un IO o por un disipador más potente. Como conclusión podría decirte que la mayoría de los títulos el equipo rojo logra sacar más FPS, y si a esto le sumamos que posee un mayor poder en productividad, creo que al menos en mi opinión valen la pena esos $50 de diferencia. Eso sí, deberás tener en cuenta que estos CPUs ya no son precio-calidad, sino que son la propuesta más atractiva si buscas armar una PC que te ofrezca una gran cantidad de FPS y un buen rendimiento en productividad. Aunque si solo buscas un CPU potente para jugar, quizás la mejor opción precio FPS sea el 5600X, ya que como vimos en los test sintéticos, la diferencia de potencia en mononúcleo no es mucha, siendo en multinúcleo donde logras sacar una real ventaja al Ryzen 7. Resumiendo, si buscas un CPU para jugar, te recomiendo el Ryzen 5, y si buscas un CPU para productividad, te recomendaría el Ryzen 7. También deberás tener en cuenta que estos CPUs siguen funcionando bajo el socket AM4, con lo cual si ya eras propietario de esta plataforma no deberás gastar un centavo más para poder actualizar tu build. Solo me queda por decir que los rumores de la 11ª generación de Intel cada vez se dejan sentir más. Creo yo que la verdadera batalla se va a librar cuando salgan estos CPUs, y me gustaría ver cuál es el próximo movimiento del equipo rojo. Otro punto a tener en cuenta es el stock. Sabemos que la demanda es altísima y últimamente no se consiguen muchos productos que se están lanzando a nivel global, aunque claro que esto dependerá de cada país y del stock que tengan los resellers. También deberemos evaluar los precios de salida, quizás por la distorsión de la economía en general no sean los que plantearon ambos fabricantes, así que aquí queda pendiente investigar en según qué mercado es conveniente optar por un modelo o por otro. En mi país Argentina, el i5 10600K se consigue en Mercado Libre por unos 35.000 pesos aproximadamente, y el Ryzen 5 5600X por unos 37.000 pesos aproximadamente. Si hablamos del Ryzen 7 5800X, podremos adquirirlo en Mercado Libre Argentina a unos 60.000 pesos argentinos, y el i7 10700K por unos 46.000 pesos aproximadamente. Y hasta acá el video de hoy, amigos, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse al canal. Como en todos nuestros videos, voy a pasar a saludar a los miembros que nos apoyan mes tras mes. Yo soy Cristian de TecnoReviews y nos vemos en un próximo video. Purchase your tracks today.